Soy Ricardo Cuenca, investigador principal y director general del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. A partir de la década de los 90, en el Perú y en general en América Latina, se instaló una idea de reforma de educación concentrada fundamentalmente en el tema de calidad educativa y calidad entendida de una manera muy particular. Fundamentalmente tenía que ver con la idea de generar un conjunto de habilidades que puedan permitir a las personas ingresar lo más rápido posible y con las mejores habilidades posibles al mercado educativo para dinamizar un poco la economía y salir de la situación de pobreza que tenía la región. Y esta idea, que al principio fue una idea muy potente, además fue, digamos, muy buena en términos de operacionalizar y estandarizar un conjunto de procesos, y entonces era fácilmente medible, fácilmente evaluable, y por lo tanto se podían tomar las mejores decisiones al respecto. Y es por eso que se crearon un conjunto de pruebas internacionales que se concentraron fundamentalmente en los temas de matemáticas y de comprensión lectora. No obstante, esta hipótesis de cambio producida en los 90 empieza a notar algunas debilidades cuando la sociedad empieza, entre otras cosas, a preguntarle a la educación por cuál es su responsabilidad respecto a otros campos de la formación humana que son parte del sistema educativo y que fundamentalmente son parte del ejercicio de ciudadanía y de construcción de un país. Y entonces, las discusiones empezaron a notar que efectivamente había una falla en la sección que tenía que ver con formación ciudadana, y empieza a discutirse en la región cómo es que es necesario establecer ese vínculo entre educación y ciudadanía, y no solo entre educación y conocimientos disciplinares duros y tradicionales. Tanto es así que hace algunos años, pocos, alrededor de 6, empieza a evaluarse un conjunto de competencias ciudadanas a partir de lo que se desarrolla en los currículos escolares en América Latina. El Perú ha participado de esa prueba internacional, y lo que indica es que los estudiantes salen evaluados de una manera muy básica, ¿no es cierto? Los estudiantes pueden manejar conceptos muy elementales de democracia y ciudadanía, y esto no les permite avanzar en su proceso de ejercicio pleno de ciudadanía. Entonces, nos enfrentamos a dos retos importantes en el sistema educativo. El primero tiene que ver con cómo cambiamos la idea de ciudadanía, de la vieja idea de ciudadanía liberal, en el que supuestamente tenía un conjunto de derechos políticos que me hacían fundamentalmente participar en la vida política a través de la posibilidad de elegir a los gobernantes o de ser elegido como gobernante. Y entonces se concentró en una idea de democracia muy electoral, que supone el trabajo, que la democracia supone un conjunto de elecciones y regímenes socialmente válidos. Sin embargo, la noción de ciudadanía empieza a ser mucho más compleja, empiezan a hablarse de ciudadanías diferenciadas, empiezan a incorporarse en la noción de ciudadanía cuestiones asociadas a las culturas, a las etnias, al género, y entonces la idea de ciudadanía empieza a trasladarse de esta forma más liberal de participar en las elecciones, en la vida democrática electoral, a decir que soy capaz de colocar en la agenda pública un conjunto de discusiones a partir de intereses particulares. Y por supuesto el reconocimiento de la diferencia, y el reconocimiento a que esa diferencia no me hace más o menos ciudadano, sino que es una manera distinta de ejercer ese derecho ciudadano. Esa discusión, que en el Perú ha sido una discusión muy tensa, ¿no es cierto? Hubo problemas primero con la idea de interculturalidad, luego con la idea de género. Es una discusión conceptual que tiene implicancias en la política pública, que aún está en pleno proceso de discusión. Y eso es importante como primer reto para el sistema educativo, porque supuestamente eso debería estar incorporado en las cosas que se enseñan en las escuelas. Y el segundo reto es que la formación ciudadana que todavía se da en las escuelas es una formación de educación cívica muy tradicional, en términos de aprender cuáles son los poderes del Estado, cuáles son los regímenes democráticos, cómo es la asociación de presidentes, cómo se organiza el Congreso, cuáles son los símbolos patrios, cuándo se cantó por primera vez el himno nacional.
y sin embargo se deja de lado toda esta manera mucho más abarcativa que tiene la formación ciudadana dentro de los temas curriculares. Por ejemplo, asuntos que tienen que ver con ciudadanías diferenciadas, asuntos que tienen que ver con la relación de ambiente. En el currículo nacional el tema de cuidado del ambiente está con un enfoque muy biologista y por lo tanto está en las áreas de ciencias naturales. Sin embargo, los avances en los paradigmas de formación ciudadana lo que indican es que el tema ambiental es un tema de ciudadanía también y por lo tanto debería formar parte de la educación cívica o de la formación ciudadana, ¿no? Entonces tenemos o los temas de ética o valores que en el currículo nacional casi siempre son trabajados en los cursos de religión y no como parte de un curso de formación ciudadana. Entonces hay un reto también de la didáctica y la pedagogía, ya no de la discusión conceptual, que es este segundo reto, ¿no? ¿Cómo hacemos un nuevo paquete didáctico y pedagógico de formación ciudadana que nos permita acercarnos a esta idea mucho más compleja? Finalmente todo esto termina siendo importantísimo porque la calidad de la democracia en América Latina y en el Perú está en una situación de crisis, ¿no es cierto? Los indicadores de los estudios comparados muestran que efectivamente aun cuando hay sucesiones democráticas cada periodo presidencial de los países, la gente empieza a dudar que la democracia sea el mejor sistema porque empieza a mostrar una serie de fallas y cree que ante situaciones extremas, por ejemplo, el autoritarismo podría ser una salida importante para solucionar los problemas. Contra eso es que hay que pelear, porque aun cuando tenga fallas, la democracia es el mejor sistema posible que tenemos para convivir, para gobernarnos, y por lo tanto la educación termina siendo un instrumento fundamental para poder desarrollar y mejorar esa calidad de la educación. Entonces, no es verdad que los valores se enseñan en casa y que los temas duros, curriculares, se enseñan en la escuela, sino que creo que esto es un trabajo conjunto porque de lo contrario, con una educación de mala calidad, lo más probable es que la democracia sea una democracia débil.